Dios, ¿verdad?, por darme esta oportunidad de volver a compartir con la juventud de mi patria. Vamos a tener nosotros, con el equipo de trabajo que yo presido, vamos a tener con ustedes la materia de Derecho Procesal Civil 2. La cátedra está conformada de la siguiente manera. ¿Quién les habla? Profesor titular de la materia, el profesor doctor Carlos Gustavo González, también profesor titular de la cátedra, la profesora abogada Rocío González, que es profesora asistente, y el profesor doctor Joel Melgarejo, que es auxiliar de la enseñanza oficialmente, pero es prácticamente el motor que mueve a esta cátedra, porque en realidad ustedes saben que en estos tiempos la tecnología y la juventud son las que se están imponiendo sobre nosotros. Porque a mí me consta, yo estoy en la cátedra desde hace 46 años, de manera que ya muchas de las cuestiones actuales ya escapan a mi conocimiento o a mi práctica, por lo menos. Y ustedes saben que todos los integrantes de esta cátedra pasamos por el Poder Judicial y también por el ejercicio de la profesión. Así, ustedes saben que el doctor González Morel es profesor titular de esta cátedra, además profesor de otras materias y del curso de posgrado también. La abogada Emilce Rocío González es jueza de primera instancia y el doctor Melgarejo es miembro del Tribunal de Apelaciones. De manera que acá ustedes no van a encontrarse con gente sin experiencia, sino todo lo contrario probablemente. En segundo lugar, quiero decirles que el horario que en la facultad teníamos para las clases presenciales no es el que va a coincidir con esas clases virtuales. ¿Por qué? Porque los lunes nos asignaron desde siempre, desde la 1:30 de la tarde. Y resulta que nosotros comprendemos que una gran mayoría de los alumnos son funcionarios del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Defensoría y también trabajan en algunos estudios jurídicos, de los cuales recién se retiran a las 13 horas y prácticamente no tienen tiempo suficiente para poder conectarse de inmediato con el desarrollo de la cátedra. Por eso el horario es el mismo el día lunes y el día miércoles, a las 15 horas. Hoy, por razones muy especiales, simplemente estamos iniciando a las 16 horas, pero esto, si Dios quiere, no va a ocurrir en el futuro. Y ustedes tienen que saber que como este es un equipo de trabajo, ustedes siempre van a tener clases. Eso tienen que tener la plena seguridad. Y también esta es una clase que trata en la medida de las posibilidades de que la práctica también sea acompañada a la teoría. Porque en realidad, procesal civil es una materia básica para el ejercicio de la profesión. El que no maneja esto puede dedicarse a cualquier otra cosa teniendo el título de abogado, pero no va a ser un buen abogado litigante por lo menos. Bueno, durante este año nosotros vamos a desarrollar 31 lecciones y estas lecciones exclusivamente versan sobre todos los procesos o los tipos de procesos que tenemos dentro de nuestro sistema jurídico. Y así vemos nosotros que, por eso ya entrando prácticamente en la primera lección, ¿cuántas formas de procesos nosotros tenemos? ¿Y cómo vamos a ir estudiándolos escalonadamente? En primer lugar, tenemos que saber que los procesos se clasifican de acuerdo con la forma del debate o con el objeto del debate o con el contenido del debate o con la forma predominantemente utilizada en ese debate. O sea, es el debate el que determina cuál es el tipo de proceso que va a aplicarse. Bueno, por la forma del desarrollo del debate, el proceso se clasifica en procesos de conocimiento y en procesos especiales. Ustedes no olviden que esta lección primera es proceso de conocimiento. Y van a ver también durante el curso
que abarca prácticamente el 50% del programa de la materia. Hoy simplemente vamos a iniciar la primera parte de un proceso de conocimiento. Este proceso de conocimiento, a su vez, se subdivide en otros dos tipos, que es el proceso de conocimiento ordinario y el proceso de conocimiento sumario. Sumario sencillamente porque los plazos son más breves, las pruebas que se pueden producir no son las mismas, etcétera, pero el proceso es siempre de conocimiento. En cuanto al objeto del debate, nosotros también podemos ver que el objeto que persigue ese proceso es de conocimiento o proceso de ejecución o procesos cautelares. Eso es de acuerdo al objeto que se pretende obtener o que se busca a través de ese proceso. En cuanto al contenido del debate, o sea, a qué abarca el debate, entonces nosotros tenemos dos clases, los universales y los singulares. Los universales son aquellos que versan sobre la realización de un patrimonio. En cambio, los singulares son justamente, como su nombre lo dice, procesos que tratan exclusivamente sobre temas específicos y no sobre un patrimonio total. Desde ya ustedes deben entender que dentro de los procesos universales existen tres clases: la sucesión, la disolución de la comunidad conyugal y la quiebra. La quiebra no está dentro de nuestra materia, pero ustedes lo estudian dentro del programa de la carrera. Este año, sin embargo, vamos a estudiar el derecho el proceso sucesorio y el proceso de disolución de la comunidad conyugal. Por último, de acuerdo al método o a la forma predominantemente utilizada en el proceso, se clasifican en escritos y orales, pero no existe un proceso estrictamente escrito ni estrictamente oral. Siempre tienen una parte de uno de estos tipos de procesos. Pero lógicamente por eso decimos forma predominantemente utilizada. Ahora vamos a entrar entonces en el primer tipo que hablamos y del cual, desde luego, como les anticipé, vamos a tener que conversar más o menos hasta el 50% del programa de esta asignatura. Este proceso de conocimiento ordinario en cuanto a la lección primera, exclusivamente, mucho ojo, solo la lección primera, ustedes tienen diseñado en el Código Procesal Civil desde el artículo 207 hasta el 222. De manera que si ustedes quieren familiarizarse, tienen que leer el código en esos artículos. Y en esos artículos van a encontrar entonces las respuestas, la mayor parte de las respuestas de lo que vamos a decir hoy. Ahora, ¿qué es lo que distingue a este proceso de conocimiento? En primer lugar, el tipo que adopta es de carácter general. Vale decir que se aplica a todos los procesos. Sin ninguna distinción se le puede aplicar. Todo lo que está contenido en el proceso de conocimiento ordinario se puede aplicar en los demás procesos en forma subsidiaria. Eso significa que si en ese proceso especial, que son los otros procesos que tienen un trámite especialmente establecido en el código, entonces si en ese proceso no existe una forma de tramitar una causa, tramita por las reglas del proceso de conocimiento ordinario. Bueno, en este tipo de proceso, los plazos que se otorgan tanto a las partes como al propio órgano jurisdiccional o a los auxiliares de la justicia o a los colaboradores del juzgado, como secretario, etcétera, etcétera. Entonces, estos plazos son más amplios, no son plazos mínimos. Los plazos máximos han dado dentro de este tipo de proceso. En segundo lugar, en este proceso de conocimiento ordinario, se permite un mayor debate a las partes. Las partes pueden abarcar muchas cuestiones que en los procesos especiales no pueden abarcar, o no pueden tramitar, o no pueden cuestionar, o no pueden plantear. En el proceso de conocimiento, el debate es mucho más amplio. La prueba también es mucho más amplia.
van a ver ustedes que en algunos procesos, por ejemplo, el número de testigos está limitado a 4 o a 2 o a 3. Sin embargo, en este se le permite hasta 10 testigos e incluso otros testigos subsidiarios. Por último, en el caso del proceso de conocimiento ordinario, la impugnación es amplia, es libre, en el sentido de que se puede impugnar todo. ¿Qué significa impugnar? Cuestionar. No olviden ustedes que el juez dicta una resolución de acuerdo con su leal saber y entender. Y las partes, o una de ellas por lo menos, puede no estar de acuerdo con la decisión del juez. Entonces, ese cuestionamiento que hace es denominado procesalmente una impugnación. Y en este caso, la impugnación es libre. Todas las resoluciones pueden ser impugnadas. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de un proceso de conocimiento ordinario? Normalmente ustedes van a encontrar en los textos muchas clasificaciones, ¿verdad? Pero la que más aceptamos nosotros dentro de la cátedra es la que divide en 3 partes principales. Una parte introductoria o expositiva. La segunda etapa es la etapa de prueba, o sea, la etapa probatoria. Y por último, la etapa que corresponde al juez, que es la decisoria. Vamos a ver qué detalles se pueden plantear en estas etapas, en estas 3 etapas. En la primera, en la introductoria o positiva, entonces esa comienza con la promoción de la demanda. Ustedes tienen que tener en cuenta que el que promueve la demanda es el actor. El actor. El que promueve la demanda es el actor. ¿Y cuándo concluye esta etapa? Concluye con la contestación de la demanda. ¿Y quién contesta la demanda? El demandado. Ahora, ustedes no crean que acá existen simplemente dos trámites, demanda y contestación. No, en el medio va a aparecer también un instituto que también vamos a estudiar, que es el Instituto de las Excepciones Previas. De manera que en esta primera etapa, introductoria o positiva, entonces tenemos la demanda y la contestación. Concluye con la contestación. La etapa probatoria es normal, pero no es esencial. ¿Por qué no es esencial? Porque normalmente si las partes están de acuerdo en la relación de los hechos, entonces no hay nada que probar. Lo que hay que probar son los hechos. ¿Y cuándo es que se necesita proceder a la apertura de la etapa de prueba? Cuando existen hechos conducentes y controvertidos. Esas 2 terminologías quiero que ya lo guarden, porque en su oportunidad vamos a explicar en qué consisten los conducentes y en qué consisten los controvertidos. ¿Y hasta qué momento llega esta etapa probatoria? Incluye los alegatos. O sea, el alegato es parte integrante de la etapa probatoria. Ahí concluye la actividad que deben cumplir las partes y comienza la que debe cumplir el juez, que es la etapa decisoria. Y esta comienza con el llamamiento de autos y por último concluye con la sentencia. Y muchos dirán, entonces ahí termina el pleito. No, señores, ahí termina una instancia del pleito. Porque tenemos una segunda instancia y tenemos también una tercera instancia. Respecto de estas instancias que nosotros podemos recorrer en el proceso de conocimiento ordinario, exclusivamente porque en otros procesos no se permite la tercera, entonces van a tener ustedes la oportunidad de recibir unos planos que nosotros vamos a elaborarles a ustedes para saber cuál es el trámite que debemos seguir en cada una de estas instancias. Porque la actividad de las partes y del órgano jurisdiccional no es la misma en primera que en segunda y que en tercera instancias. Eso vamos a ir hablando oportunamente. Ahora bien, nosotros vemos que existe un artículo, el primero que les hablé, el 207, que establece que todas las contiendas judiciales que no tengan establecido un procedimiento especial tramitarán conforme con las reglas del proceso de conocimiento ordinario.
¿Qué significa esto? Que el proceso de conocimiento ordinario se da por descarte. Vale decir, que si existe una forma específica regulada en la ley, ya sea en el código o en cualquier otra ley o en cualquier otro cuerpo normativo, cuando hay un trámite establecido, entonces tiene que tramitar por las reglas de ese trámite. Pero cuando no tiene un trámite, entonces todo tramita por la vía del conocimiento ordinario. De manera que si alguien alguna vez les dice cuántos procesos ordinarios ustedes conocen, cuántos tipos, el que dice yo sé cuántos existen, ese es un mentiroso, porque esto es por descarte, le digo. Puede aparecer otros más, otros hechos que hasta hoy no han sido considerados y que no tienen un trámite específicamente establecido en la ley. Entonces la controversia debe versar y debe tramitar por la vía del conocimiento ordinario. Ahora bien, otra cuestión importante que está en el código, pero no en esos artículos que les dije, sino en los últimos, prácticamente en el último, en el artículo 836 del Código Procesal Civil, está establecido la aplicación supletoria de todas las reglas del Código Procesal Civil, del proceso de conocimiento, a otros fueros. O sea, si se plantea una cuestión en el ámbito laboral, en el ámbito penal, en el ámbito contencioso administrativo, en el ámbito de la niñez y de la adolescencia, en el ámbito de un proceso de quiebras o lo que sea, si no tiene una norma específica o una regla específica, entonces se aplica supletoriamente estas reglas del proceso de conocimiento ordinario. Yo le dije hoy que la estructura del proceso de conocimiento ordinario se inicia con el escrito de demanda que presenta el autor. Y discúlpenme, pero no les dije la verdad. Porque la verdad es que puede existir una etapa anterior. Puede existir. No existe siempre. Puede existir. Y a esta etapa se le denomina de diligencias preparatorias. O sea, una etapa anterior a la promoción de la demanda. Y que ustedes verán que en nuestro país le legitima exclusivamente al autor a poder utilizar acá. En cambio, en otras legislaciones, como en la Argentina, por ejemplo, pueden utilizarlo tanto el futuro autor como también el futuro demandado. Pero repito, en nuestro país, estas diligencias preparatorias están confiadas y atribuidas exclusivamente para quien va a ser actor en un eventual juicio futuro. ¿Y qué son estas medidas previas a la demanda? Son aquellas medidas que tienen por objeto procurar a quien va a ser actor, repito, el conocimiento de hechos o de informaciones que podría obtener únicamente con la intervención de los jueces. Hay ciertos hechos y ciertas informaciones previas a la promoción de una demanda que una persona, que el justiciable no puede obtenerla por sus propios medios y que necesita del apoyo o de la asistencia del juez, ¿verdad? Entonces, si está dentro de los permitidos por la ley, entonces él puede acudir a este método. Pero esas informaciones y esos hechos no pueden ser cualquier tipo de información. Tienen que ser indispensables para que el proceso quede desde el comienzo constituido regularmente. Porque imagínense, en un accidente de tránsito, por ejemplo, hoy creo que aparecieron por las redes sociales algunos datos diciendo de que esta fotomulta tiene que castigarle o sancionarle al conductor y no al propietario del vehículo como está regulado ahí, ¿verdad? Entonces ustedes se dan cuenta que esas son cuestiones que a veces cuando uno debe promover una demanda, necesita saber a quién le va a demandar. Entonces no sabe, por ejemplo, si el que estaba conduciendo era el propietario o no, y recurre entonces a estas diligencias preparatorias para que de entrada esa demanda vaya dirigida contra el verdadero legitimado como demandado, no contra cualquiera. Porque el que plantea una demanda contra quien no está obligado al cumplimiento de alguna prestación,
entonces va a perder una demanda que está irremediablemente destinada al fracaso. Ahora bien, ¿en qué tipo de procesos se puede plantear estas diligencias preparatorias? Y exclusivamente en los procesos de conocimiento, tanto ordinarios como sumarios. En ambos casos se puede utilizar, pero no en otros tipos de procesos especiales. Por ejemplo, muchos dirán, pero ¿y acaso no existe la preparación del juicio ejecutivo? Sí, pero eso obedece a otras reglas y a otras necesidades. ¿Por qué? Porque la preparación tiene otro carácter. ¿Y qué es lo que se pretende cuando se prepara un juicio ejecutivo? Completar el título ejecutivo. La palabra también ustedes tienen que tratar de memorizar, en el sentido de que el título ejecutivo es el elemento sustantivo en un proceso de ejecución. Bueno, ¿cuándo se tienen que plantear estas diligencias preparatorias? Obviamente son previas a la demanda. Si plantean después, no van a hacer, ¿verdad? No van a hacer diligencias preparatorias. O sea que siempre suponen un proceso que aún no se inició. Vamos a poner un ejemplo. Estoy mirando el nombre de Roberto González y de Martín Hermosilla. Vamos a suponer que Roberto González pretende demandar a Martín Hermosilla. Entonces, antes de promover la demanda, quiere tener la seguridad de si debe demandarle a Martín Hermosilla o a Rubén Soski. Entonces, él promueve unas diligencias preparatorias y en esa diligencia preparatoria, a través de las mismas, va a obtener la certeza de que a quien debe demandarle es a Rubén Soski y no a Martín Hermosilla. Entonces, siempre es anterior a la promoción de la demanda y lo que pretende es evitar una demanda totalmente inoperante. ¿Cuál es la enumeración de las cuestiones que se pueden plantear como diligencias preparatorias? En primer lugar, tenemos la declaración jurada. Se puede pedir la declaración jurada de hechos relativos a la personalidad del futuro demandado o del carácter que él detenta u ostenta respecto de un bien determinado, si es propietario, si es inquilino. Y esta declaración jurada puede prestarla en forma escrita u oral. Eso ya el juez va a determinar cómo va a recibir la declaración jurada. En segundo lugar, puede por esta vía obtenerse la exhibición de muebles o el reconocimiento de inmuebles. Les explico cómo es esta cuestión. Vamos a suponer que yo pretendo demandarle a un pintor artista, a un artista pintor, que es autor de 10 cuadros, por ejemplo. Entonces yo, como diligencia preparatoria, pido al juez que me permita ir a identificar cuál es el cuadro específico respecto del cual va a versar el litigio. Y en cuanto a inmuebles, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiera plantear una demanda de usucapión de 1 hectárea respecto de un inmueble de 1000 hectáreas. Yo lo que necesito es que el juez y el futuro demandado se constituyan al lugar y yo les identifico exactamente cuál es el área respecto del cual va a versar la litigio. O sea, que 1 hectárea simplemente le voy a reclamar dentro de un inmueble de superficie mayor de 1000 hectáreas. También, por esta misma vía, se puede plantear que la exhibición de documentos o testamentos o títulos y papeles de comercio, siempre que esto sea necesario para entablar una demanda. Ustedes no olviden que dentro de los papeles de comercio puede existir alguna anotación que determine una deuda reconocida por el propio comerciante que está anotando eso en sus libros de contabilidad correspondientes. Bueno, también se puede pedir por esta vía que el tutor o el curador o el administrador de bienes ajenos, porque estos son gente que administran bienes de terceros, que presenten sus cuentas de administración. Se puede entonces por esto, y van a ver ustedes también durante
curso del año, que la rendición de cuentas también se presenta a través de un proceso de conocimiento sumario que está específicamente regulado en el código. También, por vía de la diligencia preparatoria, se puede pedir el nombramiento de un tutor o de un curador. Por ejemplo, yo le pretendo demandar a una persona menor de edad. Entonces, esa persona menor de edad no puede ser sujeto en un debate, ¿verdad? Él no puede actuar personalmente. Entonces, yo pido que a ese menor le nombren un tutor, suponiendo que no tenga sus representantes legales, que son sus padres, ¿verdad? Y en el caso de una persona mayor, pero incapaz, la designación de un curador, con el cual voy a mantener esa controversia, ¿verdad? También, por esta vía se puede pedir que se cite para el reconocimiento de una obligación de rendir cuentas. Yo, por ejemplo, le puedo pedir a que le convoque a una persona determinada ante el juez para que diga si esa persona realmente reconoce que tiene una obligación de rendir cuentas por haberme administrado algunos bienes míos, ¿verdad? Bueno, ahora bien, ¿qué hace el juez ante esta presentación que debe ser por escrito, por supuesto? Se promueve por escrito. Y yo le puedo decir que todo esto hoy por hoy se hace por vía electrónica, ¿verdad? Por vía informática, que yo no lo manejo con mucho afecto, le digo, porque yo soy de los antiguos, que siempre presentaba por escrito, ¿verdad? Nosotros los abogados antiguos teníamos que presentar con nuestro sello y el sello y firma y compañía que lógicamente debía consignar el número de matrícula que teníamos. Hoy por hoy el primer escrito se hace así, pero el resto ya la firma es digital directamente. Bueno, entonces esto se presenta por escrito y el juez debe acceder sin ninguna sustanciación. ¿Qué significa eso? Que el juez no le corre traslado a la otra parte. El juez le da o no le da. Ahora bien, si le da, entonces esa resolución es inapelable. Si no le concede la medida, él puede apelar. Él puede apelar. Ahora, en segunda instancia, probablemente pueda ocurrir un cierto fenómeno que hoy no les quiero comentar porque no les quiero confundir, ¿verdad? Pero en segunda instancia van a tener a lo mejor algunos criterios dispares, porque como el código dice que se concede sin sustanciación, en segunda instancia el trámite es que lo que plantea el agravio se le corre el traslado al otro, ¿verdad? Y si le corrió traslado, entonces prácticamente no es que se está concediendo sin sustanciación. Por eso, algunos magistrados de segunda instancia directamente resuelven la apelación con el agravio, simplemente sin correrle traslado a la otra parte, pero otros dicen, no, el trámite que tenemos acá regulado es que tenemos que correrle traslado al futuro demandado. Con lo cual, se está incumpliendo esa norma que dice que se debe acceder sin sustanciación. Ahora, ¿ante qué juez yo puedo plantear esto? Yo puedo ir a elegir a cualquiera de los jueces, no, señor. El juez ante el cual debo promover es el que es el competente para esa futura demanda. O sea, si es una cuestión civil, yo tengo que plantear ante el juez en lo civil, del domicilio, lo que fuere, ¿verdad? Pero de lo civil, no irme, por ejemplo, a plantear diligencia preparatoria ante el juez en lo laboral y pretender hacer valer ese producto, porque es un producto, lo que se obtiene ahí, utilizarlo en el ámbito civil. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de forma que se exige para la presentación? Y como cualquier escrito de demanda que vamos un poco más tarde ir comentando con ustedes, que está en el artículo 215. Obviamente por escrito se plantea esto, no hay una demanda oral, no existe una demanda oral en nuestro medio. En otros países sí existe. Y a mí personalmente me cupo la oportunidad de asistir a una audiencia donde la propia demanda es oral, la contestación también y la resolución se hace en el mismo acto. Son juzgados municipales que yo pude recorrer durante mi época de magistrado, en Puerto Rico específicamente había visto.
son jueces tipo jueces municipales que actúan las 24 horas del día. Bueno, ¿cuál es el contenido de ese escrito a través del cual se está pretendiendo instaurar estas diligencias preparatorias? En primer lugar, tiene que expresar el motivo por el cual solicita. Tiene que explicarle porque el juez tiene que entender que es necesario eso. En segundo lugar, tiene que decir cuáles son las acciones que va a deducir. Si yo voy a plantear una demanda de indemnización de daños, si voy a plantear una demanda de cobro de guaraníes, o si voy a plantear una demanda de lo que fuere, ¿verdad? De reivindicación o de lo que fuere. Entonces, yo tengo que decir cuáles son las acciones. También debo mencionar el nombre de la persona que va a ser futuramente demandada. Y por último, consignar el domicilio de esta persona demandada, porque atiendan ustedes que no son hechos y conocimientos e informaciones que va a obtener a espalda del otro, no. Van a dar la oportunidad de que él también controle el diligenciamiento de estas diligencias preparatorias, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace el juez ante esta situación? Él admite o rechaza. Directamente o admite o rechaza. Entonces, siempre es sin sustanciación y es recurrible únicamente en el caso de que rechace. Vamos a suponer que se admita. El demandado no puede venir a interponer un recurso de apelación. No puede porque se admitió. Y obviamente el que solicitó, si se le dio lo que quería, pero sería un tonto, pues si él está planteando un recurso de alzada, si se levanta contra la resolución que él mismo pidió. Pero si no le concedió, entonces es el actor el que puede plantear un recurso de alzada. Pero el juez, por supuesto, antes de admitir o de rechazar, debe examinar si es de su competencia, también si las partes están legitimadas y si se dan los presupuestos objetivos, en el sentido de que exista una posibilidad física o jurídica de realizar la diligencia. Vamos a suponer que como diligencia preparatoria esté pidiendo un hecho imposible, un viaje a las estrellas. No, el juez dice esto físicamente no es posible, o cuando jurídicamente existe un impedimento para el efecto. Bueno, por ejemplo, en el caso de que jurídicamente no cabe, por ejemplo, una prueba que no se puede diligenciar en los juicios de divorcio es la prueba confesoria. Y si uno por vía de diligencia preparatoria quiere obtener una declaración jurada, entonces es prácticamente subvertir una disposición a través de un mecanismo ajeno al que es el que corresponde en su oportunidad dentro del plazo probatorio. Bueno, pero el juez debe admitir dentro de ciertos límites y siempre que él considere necesaria a fin de no afectar el principio de igualdad y de lealtad, porque se está obteniendo por vía judicial informaciones sin el debido contradictorio, en el sentido de que la otra parte no está solicitando nada. Si quiere hacerlo, también debería plantear diligencia preparatoria, pero como es futuro demandado, en nuestros medios no va a poder hacerlo, ¿verdad? Ahora bien, para esta cuestión, para poder diligenciar una vez admitido esto, una vez aceptado por el juez y permitido que se diligencie, entonces él puede ordenar que estas diligencias se cumplan compulsivamente. Es decir, que el juez tiene facultades para ordenar el secuestro del documento o de las cosas muebles, o el allanamiento de un inmueble, o el desapoderamiento o la tenencia de la posesión, o permitir el acceso a un inmueble, etcétera, etcétera. Todo esto, entonces, a través de la orden que el juez tiene que dar y que obviamente para eso tiene que comisionar a un auxiliar de la justicia, que es el oficial de justicia. Siempre estas diligencias se hacen bajo la intimación de que se permita el acceso al inmueble o se exhiba el documento o la cosa mueble en su caso. Bueno,
Si no se cumple, entonces se tiene la posibilidad de recurrir al auxilio de un oficial de justicia. Ahora bien, ustedes saben que si no fuera requerida la realización, porque si no fuera posible hacerse la constatación que se pretendió hacer por este medio, porque el requerido ocultó o destruyó o dejó de poseer aquello, entonces en ese caso será responsable de los daños y perjuicios, además de una responsabilidad penal en el caso de que eso configure un delito. De manera que el otro, al ser notificado, no puede agarrar y destruir, por ejemplo, el pintor no puede destruir ese cuadro, ¿verdad? O no puede ocultar o no puede enajenar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso significaría una frustración a una orden judicial. La recurribilidad ya dijimos, la que admite es irrecurrible, cuando no se admite, sí. Ahora bien, ustedes tienen que también, a partir de este año, aplicar algo que ya aprendieron en años anteriores sobre el valor o la caducidad de algunos productos o de algunos derechos o de algunas acciones. Bueno, esto significa que existe un plazo dentro del cual se debe diligenciar la promoción de la demanda en este caso. Y el código establece que una vez concluido la diligencia preparatoria, se tiene 15 días para promover la pertinente demanda. Y si no promueven, caducan y todo lo que obtuvo a través de este medio no tiene ningún valor y no puede ser utilizado en juicio. Y si se lo utiliza, el juez no lo debe considerar. Y si lo considera, entonces él puede incluso llegar a cometer un error y que ese error le cueste la nulidad de la resolución del juez. Ahora, esa parte vamos a dejar de lado. Vamos a recordar que estas eran diligencias preparatorias, que no siempre se da. No siempre se da. Simplemente estas diligencias preparatorias se llevan a cabo, se llevan adelante exclusivamente en los casos que la ley lo permite. Y les puedo decir que cuando yo cuando yo fui juez y cuando fui camarista, que por muchos años lo fui, les puedo decir que no tuve la oportunidad de tener un contacto de más de 5 o 6 veces, no. En mucho tiempo, les digo. Hoy por hoy, en cambio, esto está ampliamente utilizado y prácticamente los abogados están familiarizándose con esta institución y promueven muy a menudo las diligencias preparatorias como previa a la promoción de la demanda. Y ahí obtienen, repito, elementos muy importantes que les sirven después para promover la respectiva demanda. Ahora vamos a entrar en el punto de arranque del proceso de conocimiento ordinario, que es la demanda. La demanda. Ustedes no olviden que esta demanda es el acto inicial de la relación procesal, porque procesalmente ustedes saben que todo lo que se obtuvo antes a través de diligencia preparatoria, si lo hubo, son simplemente elementos que van a ser utilizados en el proceso, porque la relación procesal recién se establece a través del escrito de promoción de demanda. Y acá es muy importante entender que no puede existir un proceso civil sin una demanda. O sea, no puede existir un proceso civil llevado a cabo de oficio por el juez. Él no puede iniciar oficiosamente una controversia en el ámbito jurisdiccional si no existe una petición de alguien, o una demanda, o un reclamo, o una pretensión que se lleva ante el órgano jurisdiccional. Por eso esa es la primera petición que resume todas las pretensiones del autor. En este escrito de demanda, el autor debe poner en conocimiento del juez todo lo que él pretende obtener a través de ese proceso que se está abriendo por medio de este acto inicial
de la relación procesal, que es el escrito de demanda. Y digo escrito, que no existe, repito, la demanda que se pueda plantear oralmente. Bueno, esta demanda, por supuesto, es una petición fundada, o sea, bien explicada, que presenta una persona distinta al órgano jurisdiccional y ante el órgano jurisdiccional. ¿Y qué es lo que pretende? Que disponga la iniciación y el ulterior trámite de un proceso y que, por supuesto, concluya con una expresión encaminada a obtener la satisfacción para el que promueve de un interés jurídico. ¿Qué importancia tiene el escrito de demanda? En primer lugar, ustedes saben que sin demanda no existe proceso civil. Van a ver que sin contestación de demanda no hay ningún inconveniente. Existe un proceso. Si el demandado no contestó, es problema de él. Pero si el actor no promovió la demanda, no existe proceso civil. Bueno, en primer lugar, la importancia es que concreta las pretensiones del actor y además limita los poderes del juez a la satisfacción o negación de esas pretensiones del actor. El juez, si yo me presento y le pido 10 manzanas, él no puede salir dándome 40 vacas. No, pues no tiene esas facultades. Pues tiene que saber de que el escrito de demanda le está concretando a él los poderes que él tiene para satisfacer mis pretensiones, ¿verdad? Por otra parte, la importancia que tiene es que la sentencia debe referirse exclusivamente a lo que se planteó en la demanda. Si en la sentencia, repito, se pidió algo, solo ese algo puede ser objeto de la decisión que asuma el juez. Otra cuestión importante es que las pruebas que se van a ofrecer durante el periodo probatorio, o sea, esa etapa probatoria, deben referirse exclusivamente a hechos que fueron articulados en la demanda o en la contestación. O sea, yo no puedo ofrecer pruebas para demostrar hechos que yo no planteé en la demanda o que el demandado no planteó en su contestación. Y si ofrezco y el juez inadvertidamente lo acepta y diligencia, no tiene ningún valor. No puede aplicarlo porque eso no fue objeto del debate. En tercer lugar, el demandado está obligado solamente a reconocer o negar los hechos que están contenidos en la demanda. Pero existen algunos que parece que no comprenden bien la función que tiene el que contesta la demanda y se refiere a hechos que ni siquiera fueron consignados en el escrito de demanda. Eso es una pérdida inútil y un dispendio inútil de tiempo y de oportunidades. El demandado tiene que decir, el hecho 1 reconozco, el hecho 2 no reconozco, el hecho 3 más o menos es cierto, etcétera, pero no incluir hechos que no están, él no tiene por qué negar o explicar hechos no contenidos en el escrito de demanda. Por eso es importante el escrito de demanda. Y por último, el juez puede suplir el derecho. Y recuerden esto de Iuria Novit Curie, en el sentido de que el juez tiene la potestad de apartarse del derecho invocado por el actor y aplicar otra norma, pero lo que no puede hacer es apartarse de los hechos. Él no puede decir, se equivocó al explicar esto. Si dijo que era un caballo blanco, ese caballo o era blanco o no era. Pero no puede decir ese caballo era gris, porque eso no está en controversia. Ahora bien, ¿qué es lo que debe contener y cuál es la forma que debe utilizarse para plantear una demanda? En primer lugar, por escrito. Nuestro proceso es eminentemente escrito. No existe la demanda oral, así como no existe el planteamiento de diligencias preparatorias tampoco oral. ¿Y qué debe contener? En primer lugar, el nombre y domicilio real del demandante, o sea, del actor. Del actor, no estoy hablando del abogado del actor, a quien también se le pide
que constituya un domicilio ad litem o procesal. O sea, tiene que denunciar el domicilio real del actor, de su cliente. Lógicamente, ustedes saben que dentro del Código Civil existen varias clases de domicilio. Está el real, el domicilio de origen, el domicilio legal, etcétera, etcétera. Y el que se exige es el domicilio real. En segundo lugar, el nombre y domicilio real del demandado. Acuérdense también, domicilio real. Y esto es muy importante porque existen casos en que en una relación, por ejemplo, entre un particular y un banco, por ejemplo, celebran un contrato de mutuo o de préstamo de suma de dinero y él consigna un domicilio especial para el cumplimiento de ese contrato. Ese domicilio no puede ser denunciado como válido en un proceso porque tiene que ser el domicilio real. La ley así lo exige, domicilio real, no el domicilio contractual que uno puede fijarlo libremente. En tercer lugar, la designación precisa de lo que se demanda. O sea, si uno está demandando cobro de guaraníes, o está demandando divorcio, o está demandando usucapión, o está demandando reivindicación, entonces debe mencionar. Y acá, una cuestión muy importante, los hechos en que se funda. Porque ustedes no olviden que los hechos son los que después determinan los efectos jurídicos aplicables a esos hechos, ¿verdad? Y ven ustedes que los hechos tienen que ser explicados claramente, tienen que explicarse. Y esto es importante que ustedes entiendan desde ya ahora, porque cuando conversemos sobre el tema del juicio ejecutivo, por ejemplo, en el juicio ejecutivo no se explica nada, sino se individualiza el título en el cual consta una deuda líquida y exigible de dinero, de suma de dinero. Entonces, estos son hechos entonces que deben ser explicados, que es una postura contraria a la de la individualización simplemente de un documento. Por otra parte, se debe dentro del escrito de demanda explicar el derecho explicado sucintamente simplemente. Tiene que decir en qué artículo está fundado, puede transcribir el artículo, puede señalar algunas doctrinas, algunas opiniones de doctrinarios, algunos fallos, algunos precedentes judiciales, en fin, jurisprudencia y compañía, todo el derecho, pero eso en forma sucinta. Y por último, la petición, que es lo más importante, en términos claros y positivos. Uno no puede decir, dejo a criterio del juez de si me quiere dar o no me quiere dar o lo que me quiera dar. No, tiene que ser una petición en términos claros y positivos. Esto se expresa sintéticamente en el encabezamiento del escrito, ahí donde dice objeto, promover demanda de divorcio o promover demanda de usucapión, y también en el petitorio, claramente. También en algunos casos debe expresar el monto de la demanda. Si es que versa, por ejemplo, por cobro de alguna suma de dinero. Salvo que al actor no le fuera posible determinarlo en ese momento y que, de acuerdo con el plazo que está transcurriendo, esa acción puede prescribir si es que no promueve la demanda. Entonces, él se reserva el derecho de cuantificarlo posteriormente. Ahora bien, en estos supuestos, entonces, en el caso de que se plantee este tipo de demandas sin especificar el monto exacto, no se admite la excepción de defecto legal. Acuérdense, excepción de defecto legal, le digo. Eso vamos a estudiar antes de la contestación de la demanda, creo que en la próxima lección. De manera que recuerden que esto no permite el planteamiento de una excepción de defecto legal. ¿Qué efecto jurídico produce la demanda? La demanda. Y nosotros vamos a ver que su presentación produce efectos y su notificación también produce efectos. Entonces acá tenemos la presentación, la admisión que la hace el juez y por último la notificación. ¿Qué efecto produce la presentación?
Lógicamente, el que presentó es el actor. Y lógicamente, para el actor puede hacer efectos, no todavía contra el demandado, que ni siquiera sabe que se le promovió una demanda, ¿verdad? Entonces, para el actor queda abierta la instancia. O sea, una instancia que es un espacio dentro del cual él debe cumplir con los actos procesales a su cargo y compañía, y tiene una carga de proseguir eso, porque de lo contrario, si él abandona durante cierto tiempo, entonces puede incluso caer en lo que se llama la caducidad de la instancia. En segundo lugar, queda fijado respecto del autor, del que promovió la demanda, la competencia del juez. Y esto es obvio, señores. ¿Cómo yo voy a ir a promover esta demanda ante Chiara Talavera? Ante Chiara Talavera, por ejemplo, la jueza Chiara Talavera, ojalá sea en el futuro, promuevo la demanda y resulta que yo, autor, después digo, no, ella no es competente. Obviamente el sentido común le dice que para mí ya quedó fijada la competencia de Chiara Talavera. No así para el demandado, que puede cuestionarla, ¿verdad? Y después, por último, caducan las facultades de recusar al juez sin expresión de causa. Yo ya no puedo recusarla a Chiara Talavera. Ahora, pero sin expresión de causa. Posteriormente, si es que surgen algunas causales sobrevinientes, es otra harina, otro costal, y ahí sí podría eventualmente recusarla. Ahora bien, ¿qué efecto produce para el juez? En primer lugar, él tiene el deber de dar trámite a la demanda, dar trámite al proceso, ¿verdad? O rechazar de oficio. Vamos a suponer que plantean y el juez dice, no, este no es de mi competencia, entonces lo está rechazando. Y en segundo lugar es pronunciarse sobre su competencia. Bueno, ahora bien, ¿quién admite eso? El juez. Ustedes no olviden que el demandado ni siquiera sabe, ni está enterado de que fue demandado, ¿verdad? Entonces el juez admite eso y para él también se producen ciertos efectos como procesales, por ejemplo. En primer lugar, el juez debe juzgar en la sentencia solamente la pretensión deducida en la demanda. Él no puede salirse de ese marco. En segundo lugar, debe atenerse a los términos de la demanda al dictar sentencia bajo pena de nulidad. ¿Por qué? Porque este es el efecto retroactivo que tiene la sentencia, en el sentido de que la sentencia es un acto de autoridad que se dicta después del hecho, no antes del hecho. Es la diferencia que existe con el acto legislativo, que se pronuncia y regula una conducta futura. En cambio, la sentencia está decidiendo sobre una conducta del pasado y por eso tiene un efecto retroactivo. Bueno, también para el juez sabe que las pruebas solo se pueden producir respecto de los hechos articulados en la demanda y en la contestación. Y también respecto del juez, hecho de radicar una demanda produce efectos sustantivos o sustanciales. Quiere decir del derecho de fondo, no simplemente del proceso, de fondo. ¿Cuál, por ejemplo? El juez no puede adquirir los bienes comprometidos en el juicio. En compraventa no puede, ni en remate público, ni tampoco puede adquirirlos por interpósita persona. Vale decir, si yo promoví un proceso ante Chiara Talavera, entonces lógicamente ella no puede comprar ese inmueble que está comprometido, que es el objeto, la res litis de ese juicio. No puede hacerlo. Ella no puede, no tiene derecho. El derecho se le priva. Cualquier otra persona podía comprar, pero ella no puede comprarlo. ¿Por qué? Porque es la jueza que entiende en el caso. Y van a ver ustedes que no solo a los jueces se le da al secretario, se le da al oficial de justicia, a cualquiera que interviene durante la tramitación, esa imposibilidad de poder adquirir en compraventa, ni a través de interpósita persona. Ahora bien, la notificación del traslado de la demanda. ¿A quién se le notifica? Al demandado, por supuesto, para que él conteste o para que asuma la actitud que él quiere asumir, ¿verdad?
Entonces, este también produce efectos procesales y sustanciales. Para el autor ya se le extingue el derecho que tiene para modificar la demanda. Él hasta antes de que se notifique la demanda, él puede desistir de ella, puede ampliar o puede restringir también los términos de la demanda. Pero una vez que se notificó, él ya no puede tocar. Y ustedes me dirán, pero un actor será el loco, presenta una demanda y unos días después se va y desiste. No, señores, van a ver ustedes que a veces un desistimiento es la mejor técnica para después obtener la pretensión y para poder materializar una pretensión cuando se planteó mal una demanda, por ejemplo. Se retira con tiempo y después se plantea como corresponde. Y por último, como efecto procesal de la notificación del traslado de la demanda, extingue el derecho del autor para desistir unilateralmente de la sentencia, de la instancia, mejor dicho. ¿Por qué? Porque él para desistir de la instancia necesita tener el consentimiento del futuro demandado. Y ustedes me dirán, pero si a mí me demandó alguien y ese alguien me dice, voy a desistir nomás, yo sería un estúpido si le digo, no, vamos a continuar. Van a ver ustedes, señores, que el negocio está en continuar para el demandado. Para el demandado, entonces él se le opone y continúa el juicio ya con ciertas altas posibilidades de que la demanda sea desestimada después. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos sustantivos o sustanciales que produce la notificación de la demanda? En primer lugar, interrumpe el curso de la prescripción de la acción. Esta es una norma que exclusivamente existe en la legislación paraguaya. Incluso nuestro gran maestro, Adolfo Alvarado Belloso, una oportunidad acá en Asunción, en un proceso, porque él está matriculado como abogado litigante en el Paraguay, él había planteado una acción de inconstitucionalidad contra esa norma, diciendo que bajo ningún sentido la notificación del traslado de la demanda recién puede motivar la interrupción de la prescripción. Que siempre en todos los países y en nuestro país con anterioridad, antes de nuestro Código Civil actual, siempre la sola presentación de la demanda producía el efecto de interrumpir el plazo de la prescripción. Y él sostiene, atinadamente por supuesto, que no puede quedar librado a manos de terceros la interrupción de la prescripción cuando que uno a veces plantea la demanda un día antes de que se cumpla el plazo de prescripción y resulta que uno tiene que esperar que el juez admita, que luego el ujier redacte una cédula de notificación y lo lleve. Y entonces prácticamente queda en manos de terceros la interrupción del plazo de la prescripción. Bueno, en nuestro país, sin embargo, lamentablemente esto interrumpe el curso de la prescripción. Pero yo creo que con esta tramitación actual del expediente electrónico, ya esta norma debe ser descartada. ¿Por qué? Porque anteriormente se prestaba a que cuando una persona promovía una demanda, por ejemplo, entonces iba ante cualquier otro juez, incluso que no sea competente, ¿verdad? Y antidataba simplemente con el secretario, lo que fuere el cargo de la promoción, con lo cual lograba una interrupción ficticia. Hoy ya esto no es posible. Ese resguardo que se pretendió guardar o tener a través de esta disposición, entonces ya no puede ocurrir con este sistema. En segundo lugar, otro efecto sustantivo o sustancial es que le constituye en mora al demandado en aquellas obligaciones que carecen de plazo convenido o regulado en la ley. Después, en tercer lugar, determina que el poseedor que haya sido condenado a restituir la cosa o pagar su precio, también abone los frutos percibidos, aunque no hubieran sido solicitados. Por último, en las obligaciones alternativas, vale decir, yo puedo plantear A o B. Entonces,
La elección de uno de ellos entonces hace de que la otra quede descartada. O sea, si yo tengo la posibilidad de plantear dos acciones, una u otra, al elegir una estoy descartando la otra y se extingue respecto de la otra la acción. Por otra parte, impide la extinción de ciertos derechos sujetos a plazo de caducidad o solo susceptibles de transmisión a los herederos cuando la demanda ha sido entablada por el causante. Todo esto son efectos que producen la notificación del traslado de la demanda. Ahora, otra cuestión muy importante para el escrito de demanda es que hay una prueba que debe agregarse con el escrito de demanda, o sea, debe acompañarse con el escrito de demanda. Todas las demás pruebas, señores, se ofrecen, se admiten y se diligencian durante la etapa probatoria que ustedes saben que viene después de la contestación de la demanda. De manera que hay una prueba, ¿y cuál es la documental? La ley exige que el autor tiene que acompañar con la demanda todos los documentos que él tiene en su poder. Ahora bien, si él no tiene en su poder, si él no tiene porque ese documento está, digamos, en el registro o está en una notaría o ese documento está en el banco o lo que fuere, en cualquier otra institución, entonces él tiene que individualizar ese documento. Él no puede decir cualquier otro documento que hoy no tengo. No, señores. Tiene que individualizar por su contenido, el lugar y el archivo u oficina pública o persona en cuyo poder se halle ese. Si no lo hace así, él no puede ya ofrecer ninguna prueba documental. ¿Se dan cuenta ustedes lo importante que es esto? Vamos a suponer que yo planteo una demanda en representación del propietario de un automóvil que fue siniestrado y me olvido de acompañar el título de propiedad, la escritura o la cédula verde o lo que fuere. Yo me olvido. Y luego se notifica el traslado de la demanda al demandado y yo le pido desistir de la instancia. Y él me va a decir, no, señor, vamos a continuar porque se va a perder el pleito. No acompañó en el momento que la ley le establece y él bajo ningún sentido después no puede meter por la ventana esa prueba. Van a ver ustedes cuando hablemos de todo esto al conversar sobre las pruebas en general. Bueno, ahora bien, dentro de nuestro programa existe un tema que dice hechos no considerados en la demanda. Esto en realidad es un tema que se refiere al demandado. Lamentablemente está en la estructura de nuestro programa ahí. Hechos no considerados en la demanda. Y esto sencillamente por el hecho de que se refiere a prueba documental. Y en ese sentido dice que si en la contestación de la demanda el demandado alegare hechos que no fueron considerados en la demanda, pero él está alegando en su defensa el demandado. Entonces, ¿qué puede hacer el autor? Y también el que contestó alegó hechos no considerados en la demanda. Entonces, el autor tiene derecho para agregar dentro de los 5 días de notificado de la providencia la prueba documental referente a esos hechos sin otra sustanciación. Vamos a suponer que yo promoví una demanda, acompañé lo que tenía que acompañar, se le corrió traslado, el otro contestó, pero al contestar, él expresó algunos hechos no considerados por mí en la demanda. Y yo tengo documentos respecto de eso. Entonces yo puedo, dentro de los 5 días, el código me habilita a que presente sin ninguna sustanciación esos documentos vinculados con aquellos hechos afirmados en el escrito de contestación de demanda. Pero como les digo, esto está en nuestro programa en la lección de demanda. Ahora bien, hablamos después, porque pueden ocurrir que existan algunos documentos desconocidos, ¿verdad? O algunos documentos posteriores a la promoción de la demanda. El código respecto de los mismos se ocupa diciendo que después de contestada la demanda,
no se admitirá al autor, sino documentos de fecha posterior o anteriores. Si son anteriores, bajo juramento de no haber tenido conocimiento de estos. O sea, él puede después, durante la etapa de pruebas, presentar documentos alegando y bajo juramento de que él no conocía la existencia de ese documento. O acompañar documentos de fecha posterior. Si es de fecha posterior, por supuesto, no podía acompañar con el escrito de demanda, ¿verdad? Entonces, eso sí puede hacerlo. Estamos ya por terminar la lección primera. Se dan cuenta que es un poco extensa, pero es importante que ustedes entiendan y que me digan, incluso yo acepto cualquier tipo de crítica, si mis palabras son lo suficientemente claras como para que ustedes comprendan el flujo de informaciones que yo les quiero transmitir. Doctor, súper bien la clase. ¿Cómo? Súper bien la clase. Se entiende muy bien. Muy bien, le agradezco mucho. Ahora bien, cuando uno presenta un documento de fecha posterior o un documento de fecha anterior bajo juramento de no haber tenido conocimiento, el juez no lo admite directamente. Cuidado, le corre traslado al otro también para que él admita o no admita la legitimidad del ofrecimiento de esa prueba documental. Y después él admite o no admite, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hacemos después de eso? El juez entonces toma el escrito de demanda, provee lo que corresponde, reconoce la personería, tiene por iniciado el juicio y ordena correr traslado del escrito de demanda y de los documentos presentados con el escrito de demanda al demandado, a quien le cita y le emplaza para que conteste dentro del plazo de ley, que es de 18 días hábiles. Entonces, le corre traslado y esto es a través de una providencia que se le notifica, obviamente, por cédula de notificación. Emplazamiento, ustedes saben que es darle un lapso dentro del cual debe realizar un acto procesal. Y citación es una invitación a que comparezca a tramitar una causa ante el juez. No le puede obligar, le está invitando simplemente. Ahora bien, esa providencia que le corre traslado de la demanda y de los documentos acompañados, entonces debe serle notificada al demandado. Y ahí tenemos que ver cuáles son las hipótesis que pueden ocurrir. Porque el demandado puede tener su domicilio en la misma ciudad donde funciona la sede del juzgado. O puede tener dentro del país, pero fuera de la sede. Y también puede tener domicilio o residencia ignorado. Puede ocurrir eso, ¿verdad? Si es dentro de la ciudad, se le notifica por cédula. Y cuando va el ujier, tiene que preguntar por la presencia del demandado. Si él no está, le debe dejar una cédula de aviso. Y vuelve al día siguiente y ahí le notifica, esté o no esté él. No importa. Pero eso se da solamente con el traslado de la demanda y también se da para la prueba de solución de posiciones, no para las demás notificaciones. Ahora bien, si el demandado no tiene domicilio, tiene domicilio dentro del país, pero fuera de la sede del juzgado, por medio de oficio o exhorto a la autoridad competente, ¿verdad?, donde él tiene su domicilio. Vamos a suponer que se promueve una demanda en Asunción contra un demandado que vive en Villarrica. Se le dirige un exhorto al juez de Villarrica pidiéndole que le notifique al demandado para que comparezca a una demanda. Si fuese, por ejemplo, que vive en el extranjero, entonces el juez es el que establece el plazo para la contestación y el mecanismo de notificación para el mismo. Y por último, si el demandado es de nombre desconocido o de domicilio ignorado, entonces también
el juez dispone la citación por edictos. Esas son las notificaciones que se hacen por los diarios, edictos, ¿verdad? Entonces, eso significa que el otro va a tomar conocimiento, se supone que va a tomar conocimiento, y el plazo para contestar la demanda le corre a partir de la última publicación de edictos. Ahora bien, si son varios los demandados, o sea, pluralidad de demandados, y tienen domicilio en distintos lugares, el plazo para contestar la demanda es individual. Vamos a suponer, le promuevo la demanda contra Roberto González, contra Martín Hermosilla y contra Rubén Soski. Pero Roberto González vive en Asunción, tiene 18 días para contestar. Martín Hermosilla vive en Fernando de la Mora, tiene un día más, tiene 19 días. Y Rubén Soski vive en Caacupé, tiene 20 días, tiene 2 días más, porque es al pasar los límites del distrito o de la ciudad de que se trata, entonces tiene un día más por cada 50 kilómetros en la región oriental, y en la occidental, en cambio, tiene, no, un día cada 50, 25 y 50. 25 y 50. Bueno, entonces, se dan cuenta ustedes que eso tienen que hacer el cómputo, porque ustedes a veces tienen que contestar o a veces tienen que pedir el decaimiento del derecho, ¿verdad? Bueno, ahora bien, ¿cuál es el término del emplazamiento? Entonces, se puede ampliar según el domicilio real del demandado. Porque, repito, si él está domiciliado en Villarrica, por ejemplo, él no tiene el mismo plazo, tiene un plazo mayor que aquel que está domiciliado acá para contestar una demanda. ¿Qué efecto comporta para el demandado esta notificación? Le genera la carga de contestar la demanda o de no contestarla. Es una carga. La carga, entonces uno puede cumplirla, y si no la cumpla, es él mismo el que se está perjudicando. Yo con esto tengo desarrollada ya toda la lección, y acá está llegando en este momento también el doctor Melgarejo, a quien agradezco su presencia y que pido que también transmita un cierto mensaje, después del doctor Carlos Gustavo González Morel y de la participación de cualquiera de los queridos alumnos. Por mi parte, yo me despido de ustedes. Muy buenas tardes, y le concedo la palabra al doctor Carlos Gustavo González Morel. Muy buenas tardes. Realmente juntar palabras que pueda expresar lo que siento el día de la fecha es un poco difícil. Tener la ocasión de ser condiscípulo de mi Señor Padre, que hace 46 años ininterrumpidamente ejerce la cátedra, realmente es un placer. Pedirles que asistan a las clases no por la obligatoriedad de la asistencia, sino por la calidad de docente y de maestro de mi Señor Padre, que nada más y nada menos que en el Día del Amor realiza el acto de amor que yo sé que le regocija el alma, que es ejercer la docencia. Procuren aprender de los que saben más. Y ese es el caso de mi Señor Padre. Y sepan de que esta es una carrera hermosa, y esta es una materia fundamental en su aprendizaje. Yo no tengo más palabras, más que instarles a la participación y en el buen sentido de la palabra, quitarle el jugo a un maestro de maestros. Así que muchas gracias por eso, y le cedo el uso de la palabra al profesor, doctor y gran amigo Joel Melgarejo. Muchas gracias, querido profesor Carlos Gustavo González Morel. Yo estoy por el segundo año en esta cátedra, por la invitación del doctor Carlos González Alfonso y Carlos González Morel propiamente.
Les transmito que para mí es una experiencia riquísima porque los dos fueron mis profesores y hasta hoy día son mis profesores. Compartir la clase con ustedes y sobre todo escuchar de vuelta a mi maestro, de quien aprendí en la facultad, en nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional de Asunción, esto no tiene precio. Aprovechen estas clases. Las clases van a estar grabadas y subidas en el Classroom 24 horas después a disposición de ustedes. Y no solamente van a estar a disposición este semestre, sino van a estar a disposición de ustedes 1 o 2 años porque es necesario en el transcurso del tiempo que vuelvan a repasarlo. Y sobre todo de la mano de quien, así como dijo el doctor Carlos Gustavo González Morel, maestros de maestros. Él sabe todo lo que ocurrió para la formación de nuestro Código Procesal Civil. Él conoce las discusiones que se dieron para la redacción de nuestro Código Procesal Civil. ¿Quién más que nuestro querido titular de cátedra, nuestro querido maestro, quien darnos de primera mano, ¿sí?, la enseñanza y las líneas para llevar adelante esta cátedra? Por tanto, queridos alumnos, empezamos el transitar de 31 lecciones que se dan todas según el calendario. No duden porque se van a dar todas. Y todas las clases van a estar grabadas a disposición. Bueno, sin más preámbulos, por cuestiones del tiempo y del horario, dejamos hasta aquí la clase. Si me permite el profesor Carlos Gustavo González Morel, dejo a su cargo el cierre de la misma. Bueno, muchas gracias, querido y estimado profesor Joel Melgarejo. Muchas gracias por las palabras. Sé que las decís con el corazón y espero que hoy sea, aparte de ser un día especial, el inicio de una nueva etapa en la vida de cada uno de los compañeros que hoy nos acompañan virtualmente en el aula. Y sepan que al decir del maestro Ramón Zubizarreta, primer rector y primer decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, se es estudioso hasta la tumba. No se olviden nunca de eso. Tengan todos ustedes una muy buena tarde y feliz resto de jornada. Muchas gracias y nos vemos, Dios mediante, en la siguiente clase. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias, profe. Encantado, muchas gracias. Gracias, profe.